explicarles sobre eso. Bien. A ver, como ya les venía diciendo, el día de hoy vamos a ver a lo que va a ser el clasicismo, o, como le he puesto ahí abajito, el neoclasicismo, como parte, pues, de esta superación histórica que tiene la literatura, y en particular también la literatura española. ¿Ya? Entonces, ¿es importante, profesor, el neoclasicismo? Claro, es muy importante. ¿Por qué? Porque forma parte de esta corriente literaria que va a ser muy, muy, muy popular en Francia y que pues también va a revestir a algunos escritores españoles en la posteridad. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante el clasicismo? ¿Por qué? No lo pongo acá todavía. Ya les había mencionado yo que la base de todo para entender el discurso de la literatura, cómo va surgiendo, cómo va avanzando, es entender a la cultura griega y a la cultura romana. Muy, 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 muy básico. Muy, muy, muy básico. Sí, lo voy a subir. Muy, muy básico. Entender a la literatura es entender a la cultura griega y a la cultura romana principalmente. Ellos son llamados los clásicos. Entonces, cuando yo diga los clásicos, ustedes van a entender en su cabeza griegos y romanos. ¿Ya? Cuando yo diga los clasicistas, son los que vamos a estudiar ahora. Son todas las características que vamos a estudiar ahora. Sin embargo, cuando yo mencione, vuelvo a repetir, los clásicos van a ser griegos, romanos, griegos o latinos. También es la otra manera en la cual pues, se denomina a la cultura romana, los latinos, ¿ya? Entonces, griegos y latinos, grecolatinos, grecorromanos, igual clásicos. Vuelvo a repetir una vez más, clásicos, grecolatinos, grecorromanos. Los clasicistas, o también llamados neoclásicos, neo viene de nuevo, clásicos, nuevos clásicos, van a mirar hacia atrás y van a decir, pues no, los del barroco son una total porquería. Han denigrado al arte, han denigrado a la literatura. No han podido cometer tan craso error y lo han hecho ahora. Entonces, para recuperar el norte de la expresión artística y principalmente de la literatura, tenemos que volver a los orígenes de todo. ¿Quiénes van a ser los orígenes de todo? Los clásicos. Por ello, se les conoce a este grupo de intelectuales y también de escritores y compositores como los neoclásicos, los nuevos clásicos. ¿Por qué? Porque van a retomar el trabajo que pues ya venía haciendo, que ya había hecho pues, en el origen de la literatura los griegos y los romanos. ¿Ok? Entonces, hasta acá. ¿Se está entendiendo? Si no, para volver a explicarlo. ¿Se entendió? Si no, para volver a explicarlo. ¿Se entendió? Vuelvo a mencionar. Si no, para volver a explicar qué eran los clasistas? Ok. Con la pizarra. Sí, no se preocupen. Tiene que decirme, porque si no yo asumo que todos estén entendiendo y luego vienen los problemas. A ver. Por acá. Esto es pues lo que va a ser el clasicismo. Cuando nosotros pensamos en lo clásico, cuando yo digo y les menciono lo clásico, ustedes tienen que pensar en dos palabras, griegos y romanos. Los romanos, como ya les había explicado, son también conocidos como los latinos. Entonces, todos los postulados que se dijeron aquí y que también se dijeron aquí, pertenecen al mundo clásico. Muchos años después, como respuesta al barroco,
como respuesta al barroco, va a surgir una nueva corriente, que se va a llamar el neoclasicismo, neo de nuevo, o simplemente clasicismo. Ese es su verdadero nombre. El verdadero nombre de esta etapa es este de acá. Clasicismo. Clasicismo, clásico. Clasicismo los nuevos, clásico los antiguos. Acá está, pues, ¿no? Entonces, esta es la diferencia. Clásico, neoclásico. Cuando yo digo clasicismo, ustedes tienen que pensar en Francia, los franceses. Listo. ¿Ya? Profesor, ¿por qué surge esta etapa de acá? La aparición de lo nuevo clásico, lo nuevo de esta etapa, en respuesta a la corriente anterior. La corriente anterior es el que hemos visto, pues, ¿no? El barroco. El barroco. Así como en su momento el barroco fue una respuesta para el Renacimiento, el neoclasicismo va a ser una respuesta para el barroco. Entonces va a contradecir en gran parte todos los postulados del barroco. ¿Ya? Y es eso principalmente, ¿no? Ellos de quién van a tomar sus postulados de estos acá. Por eso se llaman los nuevos clásicos. Los nuevos clásicos. ¿Por qué? Porque van a tomar lo que se decía acá y lo van a traer a un contexto más actual. Es como, digamos, pues, ¿no? A ver, ¿cómo les explico? Para que entiendan esto un poco mejor. Es como si yo agarrara y de aquí, pues, a ver. Ya. A ver, es como si uno de sus compañeros, ya, hubiera pues inventado una receta secreta para preparar el pollo frito. ¿Ya? Y esa receta pues se hace muy famosa, muy famosa. Pero después de 150 años ya no se consume, ¿no? Ya no se consume. Hubieron otras maneras de hacer el pollo frito. Sin embargo, un curioso pues de la cocina, después de 150 años en que se creó esta receta, va a redescubrirlas. Va a decir, ¡ah, caramba, mira! Existía esta receta de acá. ¡Wow! La va a preparar y va a decir, ¡wow! Esto es realmente rico, lo tengo que preparar yo. Y pues después de 150 años va a comenzar a preparar, pero a su manera, la receta que encontró y que provenía desde hace 150 años. Es prácticamente lo que hicieron los franceses entre el siglo XV y XVI, ¿ya? Van a tomar a los griegos y romanos desde el siglo VIII antes de Cristo hasta más o menos el siglo VI después de Cristo, que es donde está en auge la cultura grecorromana. Entonces, todo lo que se dijo en este tiempo, ellos lo van a tomar por algunos de sus postulados, ¿no? Para utilizarlos por acá. Es tomar de lo antiguo, traerlo a la actualidad, pero a mi manera. Es lo que van a hacer los neoclásicos. Por eso se llaman neoclásicos, porque son nuevos, ¿qué cosa? Clásicos. Van a tomar de nuevo lo que se dijo hace muchísimo tiempo, pero a su manera. A su manera, ¿ya? Entonces, hay una diferencia por ahí, por eso. Por eso le decía los términos, ¿no? Clásicos, clasicistas. Clásicos, neoclásicos. Clásicos, los griegos y latinos. Neoclásicos, los franceses. Clásicos, los griegos y latinos. Clasicistas, los franceses. ¿Ya? Son los dos nombres en realidad. Pero acostúmbrense a manejar esa terminología. ¿Ya? Cuando yo diga clasicistas, franceses. Cuando diga neoclásicos, franceses. Y simplemente cuando diga clásico, ustedes miran hacia atrás, la antigüedad. Griegos y romanos. Griegos o latinos. ¿Ok?
¿Hasta acá? ¿Mejor? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Bien. A ver. A ver. Un momentito. ¿En qué etapa están en la literatura universal? ¿Me pueden decir, por favor? ¿Alguien me podría decir, por favor? Ahora, sí, ¿en qué tema están? Exacto, en la literatura universal. No, en literatura universal, Juventud Beja. La edad contemporánea. O sea, ¿ya pasaron lo que es la Revolución Francesa? ¿O todavía no? Por eso voy. Dije historia universal, ¿no? O dije literatura universal. No, dije historia universal. Literatura universal. Ah, perdón. Era historia universal. Disculpen, chicos, estaba cruzando los términos. Está entonces en historia. ¿En qué tema están en historia? No, sí. Sí existe. Claro, la literatura universal. Revoluciones liberales. Ah, ya. Las revoluciones liberales. Ya. Ok. Entonces vamos a apoyarnos en algunas cosas. Ah, sí, están en... Claro, ¿no? En el tránsito entre la edad moderna y la edad contemporánea. Ajá, prácticamente estamos en el mismo periodo. Porque lo neoclásico surge a finales del siglo... O sea, ya se puede rastrear a finales del siglo XVI, pero va a ser prácticamente en el siglo XVII, a finales del siglo XVII, en el que... No, miento, a finales del siglo XVII. Finales del 1600, que pues va a comenzar a surgir lo que va a ser el neoclasicismo. ¿Ya? Cerca de 1680, por ahí, 1680. A partir de la segunda mitad del siglo XVII, 1650 en adelante, va a surgir con fuerza lo que va a ser el neoclasicismo, ya entrando al siglo XVIII. A ver, por acá, continuamos entonces. Atención, por favor, que luego van a volar. Luego van a volar. Esta parte es complicadísima, por eso voy a tomarme mi tiempo para explicarla. Si no, van a volar duro. Ya. A ver. El neoclasicismo va a desarrollarse principalmente en el género teatral. ¿Por qué? Porque los griegos no hablaron sobre narrativa, no entendían el término de novela, no sabían lo que era una novela, ¿ya? Pese a que hemos visto pues toda la tradición de la novela, ¿no? Hemos visto Fuentovejuna, ¿no? Hemos visto Calderón de la Barca, La Ley de Sueño, y hemos visto otro tipo de novelas también, ¿no? Novelas caballerescas de la época del rey Arturo, etc., etc., ¿ya? También, profesor, hemos visto lo que es la poesía, ¿no? Los poemas épicos, como lo puede ser la Divina Comedia, ¿no? De Dante Alighieri, ¿no? Sí. Y profesor, ¿los griegos hablaron sobre eso? No, los griegos no hablaron sobre poesía, no hablaron sobre novela, porque no existía en su tiempo esos conceptos. Y los romanos, profesor, también lo hablaron, no, tampoco lo hablaron. Donde más tiempo le dedicaron los griegos, principalmente al estudio de la literatura, fue al teatro. La mayoría de textos que se tiene acerca de estudios literarios del mundo clásico es sobre teatro. Entonces, los franceses de esta etapa, los neoclásicos, van a hacer principalmente teatro. Es lo que van a realizar. Mucho teatro. ¿Ya? Y aquí, pues, va a nacer la figura del cardenal de Richelieu.
ya como un mecenas. El cardenal de Richelieu es un personaje histórico muy importante. Muy importante. ¿Por qué va a ser importante, profesor? Primero, porque va a servir de mecenas. ¿Qué es un mecenas? Es un promotor de la creación artística. Es esa persona, pues, que va a financiar económicamente y políticamente la creación artística. Es como una especie de patrocinador, ¿no? Entonces el patrocinador agarra y te da cierta cantidad de dinero y tú pues vas a trabajar con eso ahí, ¿ya? Porque también es importante el cardenal de Richelieu a nivel histórico. Porque va a ser quien va a prácticamente administrar el Estado francés en los momentos que él está vivo, pues, que es prácticamente unos 30, 40 años. Ya él va a ser nombrado secretario de Estado en el año 1616. ¿Ya? Y va a ser pues, prácticamente el presidente de España, mientras pues, va a ser el primer ministro, ¿no? Mientras que su rey, el rey Luis XIII, antes de que ocurra la desgracia de Luis XIV y posteriormente Luis XVI, va pues a estar comprometido. Richelieu es un personaje bastante importante porque en ese tiempo pues el rey a que se dedicaba a tener, ¿qué cosa? Fiestas, ¿no? El popular siglo de las luces. El siglo de las luces, esos 100 años de bonanza económica por parte de Francia, ¿no? Que va a permitir el desarrollo de todo tipo de muestras artísticas. Lo tiene España, por ejemplo, España cuando nos coloniza, se da cuenta de que en Latinoamérica, en Sudamérica, existen, ¿qué cosa? Cantidades y cantidades de minas de oro. Por favor, enciendan sus cámaras, ya, enciendan sus cámaras, además. Los españoles se dan cuenta de que aquí en Perú hay un montón de minas y comienzan a explotarlas de manera, pues, indiscriminada, ¿no? Y eso pues va a provocar que España tenga mucho poder económico. Mucho poder económico. Y a poder económico, entonces puedes desarrollar muchas cosas, ¿no? Entonces, a esa etapa de bonanza económica, a esa etapa de bonanza cultural, a esa etapa de bonanza social, se le va a llamar en España el siglo de oro, porque durante 100 años la cultura, el arte, la sociedad española se desarrolla muchísimo. ¿Por qué? Porque tenía mucho dinero. De igual manera sucede con Francia. Francia en el siglo XVII, inicios del siglo XVII, va a entrar por una etapa de bonanza económica, social y cultural muy alta. Pero su situación es peor que España. ¿Por qué? Porque los españoles siquiera invirtieron algo en la sociedad. Los franceses no. Los franceses comenzaron pues a gastar todo el dinero que tenían en banalidades, muy influenciados por el barroco todavía. Recuerden que inicios del siglo XVII, año 1600, 1610, 1615, todavía estamos en el barroco. Y va pues a tener toda esta cultura del derroche. Ah, ya, quiero lucir bien, gasto un montón de plata. Cada semana, un gran baile en Versalles, ¿no? Entonces, poco a poco, pues, el dinero se va a ir acabando, ¿no? Y eso va a hacer que 189 años más tarde, o 150 años más tarde, después de la época de Richelieu, se dé la gloriosa toma a la Bastilla y después muy conocida Revolución Francesa en el año 1789. La toma de la Bastilla y todo lo que va a venir después. Entonces, ¿qué pasa? En este periodo de bonanza económica, como les menciono, todo el dinero, todo el poder se va a concentrar ¿en dónde? En la corte, en la rey Francia, ¿no? Que en este caso va a ser el rey Luis XIII. Luis XIII le va a heredar a su corona al ya conocido, famoso Luis XIV, ¿no? El rey Sol. Máxima potencia, máximo expositor de lo que es el absolutismo francés, ¿no? El poder soy yo, solo yo. Todo se centraliza, todos los recursos se centralizan en el rey y su corte. Y los demás quedan a la deriva, ¿no? Aquí pues se van a, luego pues no, bueno, esto va a motivar que luego, cuando surja la Revolución Francesa, y más o menos en ese tiempo,
cuando aparezca el romanticismo, vamos a tener una novela muy, muy, muy bonita, muy, muy, muy bonita, que se va a llamar de Víctor Hugo, Los Miserables, ¿no? Los Miserables, Les Miserables, ¿no? Los Miserables, que va a ser una novela en la que pues, se va a relatar prácticamente cómo las personas vivían en ese entonces, ¿no? Las personas iban a la cárcel por robar un pan. Ahora, pues, que robas un pan, te pueden dejar hasta libre, ¿no? No hay roche. En ese momento te llevan a una prisión de máxima seguridad, como si hubieras, pues, matado al presidente de tu país. No, las personas para sobrevivir tenían que hacer cosas impensadas, como por ejemplo, ¿qué cosas? En este libro, Los Miserables, la mamá de Colette, tiene que vender sus dientes para poder comprarle comida para 2 días a su hija. ¿Se imaginan ustedes tener que vender sus dientes, ¿no? Para poder darle de comer a sus hijos? Es una cosa recontra extrema. Y de igual manera, luego la mamá de, no recuerdo cómo se llama la verdad, pero sí recuerdo el personaje, y la mamá de esta niña tiene que prostituirse. Y va a morir pues en medio de la prostitución, porque la vida era dura, ¿no? Imagínense, pues tan dura la vida en Francia que las personas tenían que vender sus dientes para poder comer 2 días, ¿no? Ahora algo impensado, ¿no? Pero en ese momento se pasaba. ¿Dónde va a surgir todo esto acá para llegar a ese extremo en este periodo? En el periodo de los neoclásicos. ¿Ya? Hay, como les mencioné, una buena bonanza económica y Richelieu pues va a surgir como aquel personaje que va a fomentar la creación artística. Como ya les he mencionado, en ese momento la doctrina política que gobernaba Francia va a ser el absolutismo. El rey es el centro de todo. El rey lo tiene que controlar todo. Entonces, si el rey tiene que controlar todo, el rey también va a controlar el arte, va a poder controlar la pintura, va a poder controlar la literatura, va a poder controlar el teatro. ¿Cómo te asegurabas tú de controlar mucho mejor toda expresión artística? Financiándola tú. Si yo quiero que Roxana, que es una escritora muy buena, escriba lo que yo quiera, ¿qué hago? La financio a ella. Ok, te voy a dar, no te preocupes tú por vivir, te voy a dar 5.000 soles mensuales para que puedas vivir tranquilamente, pero escribe algo que pues no me dañe a mí. Escribe como yo te lo propongo. Y Roxana, pues como sabe que yo le estoy dando 5.000 soles mensuales y lo único que ella tiene que hacer es escribir, entonces va a decir, ya bueno, ¿no? Eso es lo que pasaba. Eso era lo que pasaba. ¿Sí? Richelieu va a extender el brazo político del rey, en este caso Luis XIII, hacia todos los lugares posibles. ¿Por qué? Porque el rey lo tenía que controlar todo. Por eso se llama absolutismo, porque el rey controla todo de manera absoluta. ¿Ya? Entonces, la literatura, perdón, no se escapaba de esto aquí. ¿Qué hacía entonces Richelieu? Te financio. ¿Cuánto necesitas? Tanto. Te doy más. Pero escribe como te lo estamos proponiendo. ¿Por qué? Porque no es simplemente, pues, mira, Alondra va a escribir ahora, ha entrado como financiada a la corte, yo soy su mecenas, Alondra va a ingresar a la corte, ¿sí? Va a escribir para nosotros, y no es como que Alondra, ya, ¿qué quieren que escriba? ¿No? Ustedes díganme, yo me apunto. No, no era así. Había una propuesta formal, ¿no? Parametrada, cuadrada, que se tenía que seguir, ¿sí? Entonces, tanto Roxana como Alondra, como quizá por ahí Brandy, que estaba dentro de las cortes, tenían que escribir bajo cierto molde, cumplir ciertas reglas. ¿Por qué? Porque el rey quería controlar a todos en su máxima expresión. ¿Cómo entonces controlas a las personas que van a consumir teatro, a consumir literatura? Con mensajes subliminales, ¿no? Con mensajes subliminales. Y esto lo vamos a ver a continuación. Pero primero voy a hacer una